Hola, buenas. En este vídeo tutorial vamos a ver cómo se expresa la frecuencia. Y son tres cosas principalmente las que tenemos que saber. Cómo se pregunta por la frecuencia, los tipos de adverbios de frecuencia que hay, los llamados de una y dos palabras y los compuestos, y finalmente su posición en la oración. Iremos viendo sobre todos estos puntos en el tutorial y terminaremos con algunos ejercicios. Empezamos. Para preguntar por la frecuencia utilizamos el pronombre interrogativo how often o how often. Se puede pronunciar de las dos formas. Lo que tenemos aquí en esta pirámide son los adverbios de frecuencia de una o dos palabras ordenados de una manera jerárquica, teniendo aquí en la cúspide de la pirámide de lo más frecuente, always, a frecuencia nula, never. Vamos a verlos. Always tiene una frecuencia de un 100%, usually, habitualmente de un 90%, often o often de un 70%, sometimes de un 50%, algunas veces, occasionally, queriendo decir de vez en cuando, un 30%, hardly ever, es apenas, casi nunca, y finalmente never, frecuencia cero, significando nunca. Vamos a ver ahora algunos ejemplos con estos adverbios de frecuencia. My older brother always gets up early. We don't usually meet on Fridays. Sandra is often late for school. They sometimes have lunch together. My parents occasionally travel abroad. Tom hardly ever complains about anything. Mariah is never angry. Aquí vemos en negrita los adverbios de frecuencia. Y ahora nos vamos a detener para ver cuál es su posición. Si nos fijamos en la frase número 1, en la primera oración, always, que es el adverbio de frecuencia, va situado entre el sujeto, my older brother, y el verbo, gets up. Esta es la posición normal de los adverbios de frecuencia cortos. Lo vemos de nuevo en la oración número 4. They sometimes have lunch together, entre el sujeto y el verbo. O en la número 5. My parents occasionally travel abroad. Occasionally, entre el sujeto y el verbo. Lo mismo con la penúltima. Tom hardly ever complains. Por lo tanto, lo habitual es que el adverbio de frecuencia vaya entre el sujeto y el verbo. Pero, y esto es importante, cuando hay un verbo auxiliar, el adverbio de frecuencia va inmediatamente después de este verbo auxiliar. Y aquí lo tenemos en el segundo ejemplo. We don't usually meet. El adverbio de frecuencia va después del auxiliar. En la número 3, Sandra is often late for school. Vemos que aquí often va después del auxiliar. Y si nos vamos a la última oración, pasa exactamente lo mismo. Mariah is never angry. Never después del auxiliar. Aquí vemos algunas imágenes de unas situaciones que nos resultan familiares. Por ejemplo, I Will Always Love You, que es la famosa canción de Whitney Houston, o el himno que canta el Liverpool Club de Fútbol, You'll Never Walk Alone, y la famosa frase que le dice Mufasa a su hijo Simba, You must never go there, Simba. En los tres casos vemos como el adverbio de frecuencia va después del auxiliar. You'll never walk alone, ese apóstrofo LL es la contracción de will, que es auxiliar, por lo tanto el adverbio de frecuencia never después del auxiliar. Y en este caso, you must never go there, los verbos modales, entre ellos must, son verbos siempre auxiliares. Y por lo tanto, never va después de él. Y aquí tenemos los adverbios de frecuencia compuestos. Every, que significa cada, todos, every day, todos los días, every week, todas las semanas. Once, significa una vez, por lo tanto, once a week es una vez a la semana, once a year, una vez al año. Twice, también es irregular, dos veces, twice a month, twice a year, twice a day, dos veces al mes, dos veces al año, dos veces a la semana. Three times, four times, five times a day, cuatro veces al día, tres veces al día, cinco veces al día. From time to time, every once in a while, o now and then, son tres expresiones que significan de vez en cuando. Every other day, every other week, every other year,
indican alternancia en el tiempo. Por ejemplo, every other day es un día sí y otro no, o cada 2 días. Si yo tengo clase de biología lunes, miércoles y viernes, diría I've got biology class every other day. Y finalmente, once in a blue moon es una expresión coloquial para decir de Pascuas a Ramos, es decir, casi nunca. Estos son los adverbios de frecuencia más importantes y lo único más que tenemos que saber de ellos es que estos no siguen la norma de posición de los otros, sino que van siempre al final de la oración. Por lo tanto, esto es lo que tenemos que saber sobre la posición de los adverbios de frecuencia en la oración. Y nos vamos a basar en estos 3 principios. Lo primero, en lo normal es que el adverbio de frecuencia vaya entre el sujeto y el verbo. Pero, si hay un verbo auxiliar, como en este caso aquí can, o is, o will, el adverbio de frecuencia va después del verbo auxiliar. Y tercero, cuando el adverbio de frecuencia es un compuesto, como lo hemos visto anteriormente, lo normal es que aparezcan al final de la frase. Esa es la posición normal. Dicho todo esto, podemos encontrarnos a veces con que los adverbios de frecuencia van al principio de la frase. Por ejemplo, sometimes es muy frecuente escucharlo o leerlo al principio de una frase. Por ejemplo aquí, sometimes I feel homesick as I miss all my family in America. Algunas veces siento nostalgia de mi tierra, tengo morriña, puesto que echo de menos a toda mi familia en América. O, en este caso, en el caso que es un caso de inversión, que bueno, esto es un concepto bastante más avanzado ya que de momento lo vamos a dejar ahí. Y ahora vamos a pasar ya a la fase práctica. Over to you now. Te toca a ti, es tu turno. Este primer ejercicio consiste en que tenéis aquí una serie de oraciones en las que al final de cada una de ellas tenéis un adverbio de frecuencia que tenéis que incluir en el lugar correcto dentro de la oración. Tomaros un segundito, congelar la imagen, pensarla y ahora enseguida vemos cómo sería. Bueno, y aquí tenemos las respuestas. Como veremos, en ellas hay ejemplos de las 3 normas que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, en la B vemos el adverbio de frecuencia entre el sujeto y el verbo. Sin embargo, en la número A vemos que el adverbio de frecuencia va inmediatamente después del auxiliar, porque tenemos aquí un auxiliar que es don't. Y tenemos, por ejemplo, en la D un adverbio de frecuencia compuesto, from time to time, con lo cual vemos que va al final de la oración. Aquí tenemos un nuevo ejercicio en el que os pido que contestéis a estas preguntas que empiezan todas con el pronombre interrogativo how often, con qué frecuencia. Utilizar, por favor, respuestas completas, para así practicar el orden de las palabras. Congelo la imagen para que podáis practicar sobre ellas y enseguida pasamos al tercer y último ejercicio. Aquí en este tercer ejercicio os pido de nuevo que contestéis a estas preguntas. What kind of music do you never listen to? What time do you usually get up at weekends? What kind of clothes do you hardly ever wear? What do you always do after breakfast? Where do you sometimes go on holidays? De nuevo, congelar la imagen, pensarla y contestar. Y ya para terminar os dejo aquí este cuadro que he preparado para vosotros, donde aparecen los adverbios de frecuencia que hemos estudiado, el grado de frecuencia que expresan y algunos ejemplos. Es el mismo ejemplo expresado con los distintos adverbios de frecuencia. Y eso es todo. Una vez más, muchas gracias por vuestra atención. And remember, keep up the fight. Bye bye.